¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. Berta, Apo, ¿qué tal? Familia Recamier, ¿cómo están? Citlali, ¿qué tal? Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Beatriz Morales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, igualmente Pidio, buenas noches a todos. Marinita, ya que se conectó por Facebook, buenas noches. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Sí, igualmente un abrazo, Bernardo. Espero que nos veamos por ahí el sábado para la cena de Año Nuevo que tenemos, ¿sí? Cherlis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Marinita, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Igualmente un gusto a todos, me da mucho gusto saludarlos. Verónica Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Así es que vamos a orar, mis hermanos, para comenzar, porque luego nos pasamos un poquito del tiempo, ¿no? Ángeles, qué gusto, ¿cómo estás? Padre, creador del cielo y de la tierra, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos toda la honra y toda la gloria. Agradecidos, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones la verdad por medio de tu precioso Espíritu, Señor. Los que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque solo los que tenemos al Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, que nos concedas tu unción para poder compartir tu palabra a todos los que no te conocen, Señor. Y que tu presencia lleguen a tus pies todos los que sabes que van a ser tus hijos, Padre. Estamos aquí, Padre mío, para recibir de ti más sabiduría, Señor. Que nos des conforme a tus riquezas en gloria, que nos des esa sabiduría tan hermosa que tienes tú, Señor, para nosotros. Te damos gracias, Señor, para que nuestro hombre interior se fortalezca más y más cada día, conociendo tu grandeza y tu poder. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, Pati, Vicky? Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar. Yareli, buenas noches. Vamos a continuar con el tema de las 70 semanas que están destinadas para el pueblo de Israel, que fueron reveladas a Daniel, al profeta Daniel, el cual veíamos ayer cómo oró a Dios para que ya se levantara el castigo de los 70 años que le había dado Dios a Israel por su desobediencia, ¿no? Entonces, esos 70 años se estaban cumpliendo porque Daniel pues, llegó muy joven allá a Babilonia, donde reinaba Nabucodonosor, y le tocó ver el cambio de los babilónicos a los sirios, ¿no? Cuando llegó Darío y llegaron todos ellos. Y entonces el Señor le da una revelación, o sea, ciertamente el Señor cumplió su palabra de castigar los 70 años, y esos 70 años se cumplieron, y se vuelve a restaurar el muro, y se vuelve a restaurar la plaza a los 70 años, y el pueblo de Israel, así como el pueblo de Judá, regresa a su tierra, ¿no? Porque fueron sacados de su propia tierra, ¿no? Nadie había ahí, ¿sí? Entonces, pero aparte el Señor le da una revelación tremenda por la desobediencia del pueblo de Israel, el cual
le revela que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Y después de la semana 69, es decir, pasan 69 semanas a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y ahí se abre un paréntesis, ¿no? Se abre un paréntesis grandísimo, porque inicia la iglesia, inicia la gracia, y hasta que termine todo el tiempo de la gracia, ¿sí? Hasta que termine el tiempo de la gracia, vendrá la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años y que corresponden exactamente a la semana 70, la cual está determinada para el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor, en su misericordia y el amor por su pueblo, que es Israel, que son las 12 tribus de Israel, es decir, aunque después estuvo dividido su amor por ese pueblo, dice el apóstol Pablo que todo Israel va a ser salvo. Es decir, Dios va a terminar, y no lo toma él como una revelación totalmente de él, aunque la dice inspirado por el Espíritu Santo. Luego todo Israel será salvo. Pero desde luego tiene la revelación el apóstol Pablo de las 70 semanas de la revelación que Dios le dio a Daniel, ¿no? Que Dios le dio a Daniel. Entonces, vamos a leer rápidamente aquí. Abre tu Biblia en Daniel 9, ¿sí? Entonces, ya leímos el día de ayer toda la parte donde el profeta Daniel está orando, y leímos su oración de la manera en que la lleva a cabo. Entonces le dice en Daniel 9, dice Daniel 9:21, dice la palabra de Dios. Daniel escribe: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el mismo que le habló a María cuando llegó el Señor Jesucristo, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, como a la hora de su oración, ¿no? El sacrificio es llevar algo agradable a Dios, ¿no? Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, está diciendo el ángel Gabriel, ¿sí? Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. De Dios, y yo he venido para enseñártela. ¿Por qué a ti? Porque tú eres muy amado por Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sí? ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Qué buenas noches. Y entonces le empieza a dar la información el ángel Gabriel, o sea, a Daniel, y le dice en el versículo 24: 70 semanas ya están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con que, aquí está el meollo de la grandeza de nuestro Dios, que va a lograr el Señor con su pueblo de Israel, para terminar con la prevaricación, ¿sí? El prevaricar es tener convicción de lo que se dice que es la verdad. Es decir, prevaricación es cuando oyes la palabra de Dios, ¿sí? Tienes convicción de que se dice la verdad y haces caso omiso, ¿sí? Ese es prevaricar. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Que escuchaba la palabra de Dios, tenía la convicción de que se dice la verdad y que no la obedecía. Pero en la semana 70 el Señor va a terminar con la prevaricación del pueblo de Israel. Es decir, todo Israel va a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Porque sabe que es verdad
y que es la verdad de las cosas. ¿Cómo lo va a lograr el Señor? Es el único que puede lograr por transformar estas almas que en nuestra alma nos lleva siempre a fallar y a dudar de Dios, pero Dios lo va a lograr. Entonces va a terminar con la prevaricación, va a poner fin al pecado, o sea, ya en el pueblo de Israel no habrá pecado, los va a santificar. ¿Cómo? Como lo está haciendo contigo y conmigo, pero ellos en la gran tribulación, ¿sí? Va a expiar la iniquidad, la eliminación. Expiar significa eliminar el pecado, y al expiar la iniquidad es que va a eliminar la iniquidad, ¿sí?, del pueblo de Israel. Esa iniquidad que tenemos en este cuerpo de pecado, que es la maldad, y que el problema, la iniquidad es el que hace el pecado, es decir, que sigue haciendo lo malo, ¿sí?, y no hay conciencia de remordimiento, de arrepentimiento, no hay conciencia de pecado. Esa es la iniquidad. Entonces, fíjate, entonces va a sellarla, dice, dice claramente, va a terminar con la prevaricación que ya le explicamos. Va a terminar el Señor en su pueblo de Israel, ¿no? Va a poner fin al pecado, ¿sí? Va a expiar la iniquidad. Para todo esto, ¿qué? Para traer la justicia perdurable, la justicia de Dios perdurable. Y entonces, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El santo es nuestro Señor Jesucristo, y los santos somos todos nosotros, que de ambos pueblos Dios hace uno solo, ¿sí? Y entonces le empieza a decir, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá primero que 7 semanas, 7 semanas, sabiendo claramente, como lo leíamos ayer, que una semana significan 7 años. Entonces quiere decir que la primera etapa de las 7 semanas, ¿sí?, para restaurar y edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, va a durar 49 años, y cada semana equivale a 7 años. 7 por 7 son 49 años, ¿sí? Y dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso será en las 7 semanas. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, es decir, 62 más 7 nos dan 69 semanas. Falta nada más una semana para las 70. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, es decir, mas no por sí. El Señor Jesucristo va a la cruz y muere por nuestros pecados. ¿Cuándo? En la semana 69, ¿sí? Después, dice después de las 62, porque las primeras 7 es cuando se reconstruye la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después vienen las 62 semanas, que es el momento que el Señor Jesucristo va a la cruz, ¿sí? Todas estas fechas las vamos a poder identificar bíblicamente, ¿sí? Y se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego viene la semana 70. Y por otra semana, nuestro Dios Todopoderoso confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de la semana la gente ya no buscará de Dios, no pasará, no habrá oración, no habrá esto más que de los que vayan entrando a ser salvos, ¿sí? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Así es que estas son la revelación que Dios le da a Daniel. Vamos a leer un poco ahorita, ¿sí?, qué sucede en la desobediencia. Yo sé que la desobediencia viene desde el hijo de David, el rey que es Salomón. Cuando viene su desobediencia, ahí vienen una serie de reyes diferentes, tantos de los del norte como los del sur, que son desobedientes. Unos son más, otros sí obedecen a Dios, otros no, pero al final es pura desobediencia. Pero vamos a ver este castigo, esta desobediencia que tienen. Mira, vamos a Jeremías 25. Vamos aquí al libro de Jeremías 25 y vamos a leer la desobediencia, ¿sí? Digo, la desobediencia del pueblo, desde luego, ¿no? Dice Jeremías 25:1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, ¿sí? Recuerda, ya estaban divididos, es decir, ya estaba Israel era el del norte y abajo estaba Judá y los de Benjamín. Y estaba como rey de Judá Joacín, hijo de Josías. Mira, Joacín reinó durante 11 años. Él reinó entre el año 609 al 598 después de Cristo. Acuérdate que todo lo que es antes de Cristo va contando al revés, ¿no? O sea, si estás hablando del 600, ¿a cuál? Del 600 al 500 hay 100 años, ¿no? Pero vas en descendencia, ¿no? Y entonces este rey Joacín, ¿sí?, reinó del 609 al 598 y era hijo de Josías, ¿sí? Dice, Judá, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Josías también fue hijo de también fue rey. Ahora, todos los reyes que vienen del lado de Judá son descendencias de David, porque Dios le prometió a David que no faltaría en su familia rey. Entonces, todos vienen de la descendencia de David, pero no son obedientes. Desde luego lo vemos con David fue obediente, Salomón ya no fue obediente. Claro, hizo lo bueno al principio, pero al final no lo hizo. Entonces todos los reyes del sur a los que se está refiriendo aquí Jeremías, está hablando de esos reyes que, si son de Judá, son descendencia de David, ¿sí? Son descendencia de David. ¿Qué tal, Carolina Carrillo? Buenas noches. Pati Castañeda. Katy Camarillo, buenas noches. Berta, buenas noches. Entonces, dice Jeremías 25:1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, ¿sí?, en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sí, estaba empezando su primer año Nabucodonosor, siendo rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, recuerda que Josías también fue rey, ¿sí?, hasta este día son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Esto lo está diciendo Jeremías. Jeremías le está diciendo a estos reyes, desde el año 13 de Josías, o sea, de tu papá, Joacín, desde tu papá, hijo de Amón, ¿sí?, rey de Judá, hasta este día son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová para dárselas a ustedes, y la he hablado desde temprano y sin parar, pero no la oyen.
Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. O sea que nuestro Dios le estuvo diciendo a todos estos reyes y al pueblo: cambien, regresen a mis caminos, obedezcan mis caminos, ahí está la bendición. Eso es lo que Dios nos dice a ti y a mí, el camino de la bendición. ¿Qué tal, Margarito Osorio? El camino para ser bendecido es el camino que nos dio nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y enfoco esto: ¿qué nos dio Dios? Vida eterna. Ahora, un impío tiene eternidad, sí, pero tiene eternidad de entrada, se va al Hades, ¿sí? Entonces, la vida que nos da Dios, la vida es la vida eterna. El cristiano se va a dormir, desde luego espera el tribunal de Cristo, y si se portó mal, bueno, pues va a tener que quedarse a la tribulación, pero finalmente Dios le prometió la vida eterna, como se la prometió al pueblo de Israel. ¿Qué Dios tan grande tenemos, mis hermanos, que puede transformar estas almas, porque somos de un pensar cada uno de nosotros diferente. Nuestro gran problema es esta alma. Si hay algo difícil en el hombre, es el alma, que tenemos muchas maneras de pensar, y yo pienso esto, yo pienso el otro. ¿Qué tal, Georgette, Manuel? Buenas noches. Entonces, mis hermanos, algo difícil que hay en el hombre es su cabeza. O sea, como dicen en el mundo, cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, cada cabeza piensa diferente. Tú ves las noticias y los de tal partido y los del otro, y el otro te contesta, y este está en contra de este, y aunque tú le dices: mira, entra en razón, te contesta otra cosa, te razona otras cosas. Pero solo Dios nos va a poder ordenar, ¿sí? Y entonces el profeta Jeremías le está diciendo: les ha enviado nuestro Dios cantidad de palabras sin cesar, diciéndoles: regresen al camino. Dice en el versículo 5, Jeremías 25:5, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, para que vivan en paz. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviendo a esos dioses y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, les decía el Señor. Pero no quisieron escuchar. O sea que esto de las 70 años que los castigó Dios, como el que ahora estén endurecidos y tengan que esperar hasta la gran tribulación, es el resultado de su desobediencia. Pero su misericordia por su pueblo los va a salvar a todo el pueblo judío, ¿sí? Dice en el versículo 7: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Para mal vuestro. Entonces, cuando tú haces enojar a Dios, no lo oyes, no haces su palabra, lo provocas a ira con nuestras obras, para mal nuestro. Él sigue en el tercer cielo, Él es santo y Él sigue reinando. Entonces Dios nos entrega si somos desobedientes. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras. Jeremías 25:9 dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, las del norte que es Israel, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fíjate qué impresionante cómo le dice a Nabucodonosor: mi siervo. O sea, yo hago lo que yo quiero que haga Nabucodonosor. O sea, lo voy a usar para poderlos castigar.
voy a usar a un hombre del mundo para castigarlos a mi pueblo. Y eso tú lo tienes que ver ante los ojos de que si tú eres un desobediente de la palabra de Dios, ¿sí?, que si no oímos la palabra de Dios y obedecemos y andamos en sus mandamientos y ponemos por obra, entonces Él usa a los del mundo que están endemoniados para causarnos un daño. Así es que mira, y es para nuestro bien, para nuestro mal en el momento, pero es para que reaccionemos, ¿sí? Entonces dice, y le dice mi siervo, o sea, me impresiona, dice, voy a volver a leer Jeremías 25:9, aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, dice, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Quiero corregir algo aquí. Tomaré todas las tribus del norte, se está refiriendo el Señor a tribus que no son de su pueblo, y a Nabucodonosor, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones alrededor, pues, y los voy a destruir y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca dentro de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Dice en el versículo 11, toda esta tierra, la tierra de Israel, de Jerusalén, donde fue la tierra que Dios les dio, que pudo llegar Josué a ella, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí está la sentencia que Dios, ¿sí?, que Dios le da al pueblo de Israel, a las 12 tribus, que ya estaban divididas entre las del norte y las de Jerusalén, que es Judá, y es las de Benjamín. Dice, 70 años van a durar. Versículo 12, y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ay, Señor. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Después de que los usa, los pone en desolación. Y si tú estudias qué le pasó a Nabucodonosor, pues fue tremendo su fin, ¿no? ¿Sí? Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Ay, Señor, impresionante lo que nos da a conocer el Señor en esta desobediencia. Dice en el 15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, dice Jeremías, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. ¿Sí? Y dice en el 17, y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. ¿Sí? Y dice, a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Ay, mi hermano, yo te digo una cosa, Dios no es un Dios de juego, no es un Dios que
Yo cuando escucho a algunos cristianos decir, pero viene el tribunal de Cristo. Ay, pero es un tribunal de amor. No, mi hermano. Un tribunal es un tribunal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que cuando escuchamos toda esta palabra, decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para terminar con nuestro pecado nosotros mismos, porque ya nos dio todas las armas. Nos dio un nombre nuevo para que tú puedas destruir este cuerpo de pecado. Recuerda lo que dice en el libro de Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces Dios te dio un espíritu nuevo para que estés en este pacto que hizo con nuestro Señor Jesucristo. El Señor hizo con nosotros es para que tú destruyas el pecado en ti. Estamos en tiempos de gracia, mis hermanos. La severidad de Dios es real, la severidad de Dios es real. No es un juego, tenemos que terminar. Aquí vemos el castigo que le mandó al pueblo de Israel cuando Jeremías dice, he estado con ustedes, que Dios me ha enviado, sin cesar les he dicho, el Señor pide que regresen a sus caminos, y les ha enviado profetas que les han hablado sin cesar, corrijan el camino, y no lo quisieron hacer, y no solamente los castigó 70 años, que 70 años es toda una vida, mis hermanos, ¿sí? Ahora sí que yo ahorita que estoy por cumplirlos, a veces veo fotografías o mi mente me lleva a recordar cuántas cosas vivimos en 70 años, ¿no? Cuántas cosas vivimos en 70 años y el castigo, pues imagínate, el que tenía 10 años, o sea, le pasaron los 70, llegó a los 80 y estuvo en desolación. O sea, 70 años no fue un castigo leve, pero no más termina en eso, sino que también los castiga el Señor, de tal manera que ellos están endurecidos hasta que entre la plenitud de las gentiles. Y el Señor va a dejar pasar la tribulación, y hasta la gran tribulación los va a salvar. Y los va a llevar a la gran tribulación. O sea, el propio nombre lo dice. Dios va a llevar a su propio pueblo a la gran tribulación. O sea, algo que va a ser espantoso, las desolaciones que nos vienen. Entonces vemos este pueblo que es desobediente. Y mira, te voy a leer aquí una parte. Vamos aquí al libro de Segunda de Crónicas 36, donde también leemos la desobediencia, porque estamos estudiando hoy la desobediencia de Israel. Vamos aquí a Segunda de Crónicas, ¿sí? Después de Jueces, desde luego, Samuel. Después de Primera y Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas 36, ¿sí? Vamos a leer aquí esta misma historia. Dice, Segunda de Crónicas 36. Vamos a leerlo. Dice, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, de los reyes que estamos hablando, ¿sí? ¿Sí? Tomó a Joacás, hijo de Josías, ¿sí? Y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén, o sea, en donde estaba Judá y la tribu de Benjamín. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto, que era de los del mundo, lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata, ¿sí? Y 1 de oro. O sea, un impuesto tremendo
sobre el pueblo de Israel. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacín. Estamos leyendo del último rey cuando empezó estos 70 años, aunque si ves leyendo hacia atrás, los reyes anteriores también hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjate, la palabra, cuando haces lo malo ante los ojos de Dios. O sea, dices, a lo mejor fulanito no me vio, pero Dios te está viendo. Quiere decir que Dios tiene los ojos puestos sobre ti. ¿Sí? Los ojos puestos sobre ti. Y dice, y le mudó el nombre en Joacín. Pues estamos hablando del rey Joacín, ¿sí? Porque dice, hermano de y dice, estableció el rey de Egipto a Eliaquín, que es Joacín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le cambió el nombre en Joacín, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fíjate, ¿quién era siervo de Dios? Nabucodonosor. ¿Y qué orden recibió de Dios? Ve sobre Joacín y sobre todo el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas, y a todo el pueblo. También llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. ¿Sí? Otro que bueno que por lo menos este Joaquín que soy yo trato e intento ser bueno, ¿no? De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí? A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué hizo Sedequías? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que fue el que iba y le decía, regresa a los caminos de Dios, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, o sea, ya estamos hablando de Joaquín, estamos hablando de Joacín, dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, o sea, pecaban deliberadamente y no les importaba, ya no había arrepentimiento de nada, a pesar que Dios había dicho, aumentaron la iniquidad. Por eso queríamos quedar muy claros en definir qué significaba la iniquidad. La iniquidad significa que las personas están pecando, pero ya no hay arrepentimiento, ni se sienten mal por hacerlo, lo hacen deliberadamente. ¿Qué tal, Juan Galvez? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, a los profetas,
porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación donde vivía Dios, donde se le invocaba, ¿sí? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, trataron mal a los profetas y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y ve lo que dice aquí: y no hubo ya remedio, cuando Dios dijo, 70 años los voy a castigar. Y no nada más eso, cuando terminan los 70 años, Dios le revela a Daniel, no solamente aquí termina el castigo para Jerusalén, va a haber 70 semanas, en las cuales la semana 70 va a empezar cuando se termine la gracia, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, se lleve a los santos, y entonces iniciará la tribulación y la gran tribulación. Pero en la grandeza de Dios, que a pesar de tanta desobediencia, en la semana 70 los va a hacer que doblen su rodilla y declaren que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué impresionante lo que va a hacer, dice, y ya no hubo remedio. Y claro, estamos hablando de remedio, mis hermanos. Estamos hablando que a Daniel estuvo casi en el 600 años antes de Cristo, y estamos en el año 2000. Entonces, si sumamos el 2022 más los 600, voy a quitar los 22 si quieres. Estamos hablando 2000 años después de Cristo que estamos, más 600, son 2600 años que el pueblo de Israel está castigado. Está castigado. Mis hermanos, no es juego. No es de juego. Les envía el Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el Señor aún así les dijo, les envío al Mesías prometido para que se tomen de él. Y los que se tomaron de él, ese remanente escogido, ese remanente, híjole, bendiciones para él. Pero no estamos hablando, mis hermanos, estamos hablando cosas tremendas, porque todo lo queremos ubicar en nuestra época de vida, pero estés fuera del cuerpo, si estás fuera del cuerpo, entonces, si ya no estás en el cuerpo, eso no significa que no seas castigado, ¿sí? Que no seas castigado. Mira, hay una historia que a mí me llama mucho la atención, y voy a buscarla ahorita. Es la historia de que ya hemos leído muchísimo, Lucas 16-19. Había un hombre llamado Lázaro, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía gran banquete con esplendidez, dice la palabra de Dios, y dice Lucas 16-19 les dije, ¿verdad? Dice Lucas 16-19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día de banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Bien, el versículo 22, sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y dónde se fue el hombre rico? Al Hades. Pero fíjate en el versículo 24, que es el que quiero ubicar. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Si era del mundo, ¿por qué le decía Padre Abraham? ¿Uno del mundo le dice Padre Abraham? No. Era judío. ¿Y dónde fue llevado? Al Hades. Así es que
Imagínate esos que murieron, de estos mismos judíos que estamos hablando, que fueron desobedientes a la palabra de Dios, que a lo mejor ni terminaron los 70 años de castigo. Cuando murieron, Dios los envió al Hades. Ahora, ¿los va a salvar? Sí, en la gran tribulación. Y mira, en el libro de Romanos hay un versículo que también a mí me deja siempre muy, muy impactado. Ya sé que Marinita va a decir, a mí me dejan impactados todos los versículos. Bueno, sí, también a mí, pero hay unos que tenemos revelación en cierto momento muy fuerte y en otros después tenemos la revelación. Pero dice Romanos 2, no, te queremos mucho, Marinita. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas va a ser verdadero. ¿Sí? Dice, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Las riquezas de qué? De su benignidad. Las riquezas de su paciencia. Imagínate cuando Dios ya los castigó, cuando Él es rico en paciencia y en longanimidad, que es una exagerada paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ellos habían aumentado ¿qué? La iniquidad. Es decir, ya pecaban deliberadamente. Pero dice en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira para el día de la ira de la revelación. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ese día de la ira es la gran tribulación. Es una ira del Señor sobre ellos que los va a llevar a arrepentimiento. Pero ahora piensa otra cosa. Ese hombre rico era un judío que le llama ¿qué? Padre Abraham. Pero Padre Abraham, si le dijeras a Lázaro que hiciera esto y el otro. Pero Padre Abraham. Entonces, no terminó con los 70 años de desolación que la vivieron en el cuerpo. Porque dejaron de ser el pueblo para Dios. ¿Sí? Y entonces, estamos aquí leyendo el libro de... estamos en Segunda de Crónicas, ¿no? Déjame terminar con esto. Ya estamos un poquito apretados de tiempo, pero Segunda de Crónicas 36. Entonces, dice también 36:14, también todos los principales sacerdotes, o sea, los que ministraban a Dios, y el pueblo aumentaron la iniquidad. O sea, pecaban deliberadamente y ya no había arrepentimiento, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ¿qué? Ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes
en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó Dios en las manos del rey de los caldeos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos del rey de Babilonia y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Recuerda que Daniel, ¿sí?, le tocó con el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Hasta que la tierra hubo gozado de... Tú reposó 70 años la tierra de tanta maldad. La tierra también reposa. Tú, cuando te estás obedeciendo la palabra de Dios, tu casa reposa. Dice que reposó la tierra, ¿sí? Por todo el tiempo de su asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén. Así es que aquí lo vamos a dejar, mis hermanos, ¿sí? Porque a partir del versículo 22 es cuando se terminan los 70 años, ¿sí? Así es que veamos hasta ahorita la desobediencia por la cual vino la sentencia de los 70 años. Por eso Daniel, cuando terminan los 70 años, hace su oración. Y Dios le revela que no termina el castigo ahí. Hay un castigo más fuerte, del cual se van hasta la gran tribulación. Pero Dios cumple su palabra porque se vuelve a restaurar, ¿sí? Se vuelve a restaurar el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Pero por eso ves un Oseas que Dios le revela. Ya ves que el libro de Oseas habla, dice, ve y cásate con una ramera. Y a ese hijo que tenga le vas a poner este nombre y este nombre. Y él obedece, pero dice, o sea, hijos de fornicación. Entonces, todos estos libros nos van a llevar a mucha revelación, mis hermanos, ¿sí? Vamos a seguir estudiando esto, ¿sí? Creo que es hermoso conocer la grandeza de Dios. Y a la vez nosotros tomar en cuenta que nosotros podemos ser más castigados que ellos, porque ellos no tenían al Espíritu Santo. Así es que nosotros tenemos más responsabilidad. Es que cuando yo veo hermanos que sí nacieron de nuevo y se enfrían o toman a la ligera la palabra de Dios, mis hermanos, busquemos el reino. Todo va a venir por añadidura. Ya no caminemos en el mundo. Ay, nos andamos esforzando por ganar dinero y por mejorar. Eso viene por añadidura, mis hermanos. Dios nos quiere dar lo mejor de Él. Busquemos el reino, busquemos el reino. Vemos ahí a la gente afanosa, cristianos afanados por querer salir adelante. Tú, mi hermano, tu vida está escondida en Cristo. Si pues habéis resucitado, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo viene por añadidura. No te afanes. Tú busca, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, mis hermanos. Enamorémonos de Dios, de su palabra, para poder entender y comprender toda su grandeza. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Estamos estudiando la desobediencia de
de Israel, lo que generó los 70 años de castigo y las 70 semanas de castigo para el pueblo de Israel. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te rogamos, Señor, que nos tengas misericordia de nosotros y nos sigas ayudando para poner por obra todos tus mandamientos, Señor. Que nos sigas limpiando con tu sangre preciosa de nuestros errores y nuestras fallas. Y que por el lavamiento de la palabra nos sigas transformando, porque por el fruto nos conocerás, Señor. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, y tú tienes los caminos perfectos. Síguenos limpiando con tu palabra, Señor. Síguenos limpiando con tu palabra, Señor, la cual hay en nosotros, Señor, y somos tierra fértil, recibiendo tu palabra con toda la fe, creyéndola toda, Señor, para que esa palabra nos siga transformando. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. Ayúdanos, Señor, porque sabemos también tu severidad, pero gracias a Dios que tu misericordia es nueva cada mañana y podemos acercarnos a ti para que nos sigas ayudando, Señor, a ser transformados, a caminar el camino que Cristo nos dio. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues prepárate, mañana estamos en la alabanza, ¿sí? Y también tenemos palabra de Dios. Espero que el que le toque la predicación vaya allá a la iglesia, que ahí está el lugar del salón de discipulado, para que sea presencial, como la vamos a tener aquí en Valle, que también va a ser presencial. Creo que le toca a uno de mis hermanos de Valle, pero vamos a estar ahí. Así es que busquemos congregarnos, ¿sí? Dios me los bendice mucho. Los amamos, mi esposa y yo. Bendiciones a todos, mis hermanos. Bye. Que le hable Vicky. Que le hable Vicky para que la anime a ir a la congre. Pues si Linda no va cuando le toca.